Bienvenidas y bienvenidos, estimados estudiantes, a esta nueva presentación donde desarrollaremos la biomecánica de la cadena cinemática del miembro superior, específicamente el contenido de la unidad número 14, que implica la cintura escapular, analizando una integración anatómica para el análisis biomecánico de la estructura y función del húmero. Vamos a desarrollar los siguientes temas: la ubicación anatómica y la clasificación ósea. La biomecánica del húmero, analizando desde el punto de vista de la estructura y función. La estructura ósea, considerando la diáfisis, caras, bordes, epífisis y accidentes óseos que presenta, las inserciones musculares y los estabilizadores activos de la articulación escapulohumeral. Cuando consideramos la ubicación anatómica y clasificación ósea del húmero, la podemos observar en un plano frontal o en un plano sagital, constituyendo la única pieza ósea del brazo. Si consideramos desde el punto de vista biomecánico la estructura, vamos a clasificarlo como un hueso largo, par y asimétrico. Desde el punto de vista funcional, como mencionamos, conforma el esqueleto del brazo y, como todo hueso largo, va a actuar como palanca, generando movimiento y transmitiendo fuerzas. La estructura ósea del húmero. Todo hueso largo va a presentar, si lo observamos en un plano, en una vista anterior como en una vista posterior, vamos a distinguir la parte media, que es el cuerpo o diáfisis, y sus extremos, denominados extremo superior o epífisis proximal, y extremo inferior o epífisis distal. Cuando consideramos la estructura ósea del húmero como ejemplo, pero esto es igual, se presenta de forma semejante, con diferente morfología, pero todas estas estructuras las encontramos en los huesos largos. Vamos a encontrarnos en su extremo superior la epífisis proximal, en su parte media la diáfisis o cuerpo. La diáfisis en la parte media presenta el canal medular, pero en su extremo superior, donde no presenta canal medular, se denomina metáfisis, y en su extremo inferior, donde tampoco presenta canal medular, es la metáfisis inferior. Luego, la epífisis distal. En las superficies articulares vamos a encontrar el cartílago articular, que es de tipo hialino, como en todas las diartrosis o articulaciones sinoviales. La estructura interna de las epífisis, que están compuestas de hueso trabecular. Entre la epífisis proximal y la metáfisis nos vamos a encontrar con la estructura que representa el cartílago de crecimiento. En las diáfisis, la estructura interna está compuesta fundamentalmente por hueso compacto, ya que tiene mayor resistencia, y en las diáfisis se concentran los esfuerzos que se absorben a nivel de las epífisis. Luego observamos el canal medular en su parte media, el cual está revestido por el endostio, y a su vez toda la estructura ósea, exceptuando las superficies articulares, están revestidas por el periósteo. Por último, el cartílago articular, que pertenece a la epífisis inferior o distal. Cuando consideramos en la epífisis proximal, observándola en un plano frontal en una vista anterior, encontramos la cabeza humeral, que representa 1/3 de esfera. La misma es convexa y presenta mayor diámetro vertical que antero-posterior. Circunscribiendo la cabeza humeral se encuentra una zona rugosa, estrecha, denominada cuello anatómico. Por fuera del cuello anatómico encontramos dos eminencias óseas, una anterior de menor volumen, denominada troquíter o tubérculo menor, y una de mayor volumen que se ubica latero-posteriormente,
denominada troquíter o tubérculo mayor. Entre ambos tubérculos, o entre el troquín y el troquíter, encontramos la corredera bicipital o surco intertubercular. El surco intertubercular se extiende en la cara anterointerna del húmero entre 6 a 8 centímetros hacia distal, delimitado por dos bordes. Algunos anatomistas denominan a uno como borde interno, distinguiendo al otro como borde externo o labio externo de la corredera. En otros casos se lo denomina cresta subtroquiniana porque desciende del troquín, y la cresta subtroquinteriana porque desciende del troquíter. La cresta subtroquiniana correspondería al labio interno de la corredera y la cresta subtroquinteriana al labio externo de la corredera. La cresta subtroquinteriana hacia distal conforma el borde anterior del hueso. Si observamos en la unión de la epífisis superior con la diáfisis, esta zona estrecha se denomina cuello quirúrgico. Si observamos en una vista posterior, en un plano frontal, vamos a poder ver la cabeza humeral, el cuello anatómico, solamente la carilla superior y inferior del troquíter o tubérculo mayor, y el cuello quirúrgico delimitando la epífisis superior con la diáfisis. Al observar la epífisis proximal en una vista superior en un plano horizontal, nos encontramos con la superficie esférica convexa que representa la cabeza humeral, circunscripta por el cuello anatómico, y las dos eminencias óseas que mencionamos anteriormente, la que se ubica latero-posteriormente, que presenta tres carillas, una superior, media y posterior para inserciones musculares, que es el troquíter o tubérculo mayor. Luego la eminencia de menor volumen, que se encuentra hacia anterior, denominado troquín o tubérculo menor, y entre ambos tubérculos encontramos la corredera bicipital o surco intertubercular, donde se aloja el tendón de la porción larga del bíceps. Cuando observamos la orientación de la cabeza humeral en un plano frontal, encontramos el ángulo de inclinación que la orienta hacia arriba. Este ángulo de inclinación, como todo ángulo, queda determinado por dos rectas. Una de las rectas está determinada por el eje diafisiario del húmero. La siguiente recta está determinada por el eje del cuello anatómico. Entre ambas rectas se conforma un ángulo de 135 grados aproximadamente. Cuando analizamos la orientación de la cabeza humeral en un plano horizontal, nos encontramos con el ángulo de declinación, que se ubica en retroversión, que significa que la cabeza está orientada hacia atrás. Este ángulo va a quedar determinado por un eje transverso que pasa por la epífisis inferior, proyectando el mismo hacia la epífisis superior, y marcamos a su vez el eje del cuello anatómico. Entre el eje del cuello anatómico y el eje transverso se va a conformar un ángulo de 30 grados aproximadamente, que es el ángulo de declinación en retroversión. Estas orientaciones de la cabeza en un plano frontal y en un plano horizontal aumentan la congruencia de las superficies articulares en la articulación escápulo-humeral. La estructura ósea de la diáfisis del húmero. Observamos en una vista anterior y en una vista posterior. Como todo hueso largo,
la diáfisis presenta la forma de un prisma triangular, podemos distinguir un borde anterior, un borde externo, un borde interno o medial, que dividen una cara posterior, una cara anteroexterna y una cara anterointerna. Observamos acá en la vista anterior el borde anterior, que en la parte inferior se bifurca limitando la fosita coronoidea. En la parte superior se continúa con el labio externo de la corredera bicipital. Por la parte externa encontramos el borde externo o lateral, el cual está interrumpido por el canal de torsión. Y luego encontramos en la parte medial el borde interno. Tanto el borde interno como el borde externo en la parte superior son convexos y en la parte inferior son cortantes, con mayor definición. En el borde interno y en el borde externo se inserta el tabique aponeurótico que divide los compartimientos de los músculos del brazo en un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. Observamos en la vista posterior el borde externo interrumpido por el canal de torsión y el borde interno. Si analizamos la estructura ósea del húmero, específicamente en su diáfisis, ¿qué accidentes óseos presenta? En la cara anteroexterna encontramos una rugosidad que representa la impresión deltoidea, la cual en su labio superior se inserta el músculo deltoides y en su labio inferior se inserta el músculo braquial anterior. En su cara, cortando el borde externo, yendo de la cara posterior hacia la cara anteroexterna, encontramos el canal de torsión, el cual aloja al nervio radial, a la arteria humeral profunda y a sus dos venas satélites. En la cara anterointerna vamos a encontrar una rugosidad que es la impresión del coracobraquial, donde se inserta constituye la inserción distal de este músculo. En su cara posterior vamos a encontrar que está subdividida por el canal de torsión o canal radial, el cual se dirige de arriba a abajo y de medial a lateral, dividiendo la cara posterior en dos superficies, una superficie superior externa y una superficie inferior interna. La epífisis distal del húmero. En el plano frontal, en una vista anterior, observamos que tiene un mayor diámetro transversal que diámetro anteroposterior, se encuentra aplanada. En esta vamos a encontrar superficies articulares. De afuera hacia adentro encontramos el cóndilo o capítulo para articularse con la cabeza del húmero. Hacia adentro encontramos la tróclea humeral, que como toda tróclea, que significa polea, vamos a encontrar una garganta y dos caras laterales. Luego, por encima del cóndilo vamos a encontrar la fosita condilia o fosita radial, donde se aloja el reborde de la cabeza humeral en los movimientos de flexión. Y por encima del cóndilo, hacia lateral, encontramos el epicóndilo o epicóndilo lateral, que presta inserción al ligamento lateral externo del codo y a los músculos epicondilios. Por encima de la tróclea encontramos la fosita coronoidea, que va a alojar la apófisis coronoides en los movimientos de flexión, y una eminencia de mayor volumen denominada epitróclea o epicóndilo medial, donde presta inserción a los músculos epitrocleares y al ligamento lateral
interno de la articulación del codo. Por encima encontramos el borde externo, denominado por algunos anatomistas cresta supracondilia lateral, y el borde interno, denominado cresta supracondilia medial. Los mismos, como mencionamos anteriormente, son cortantes. Y por último, dividiendo la cara antero-interna de la cara antero-externa, el borde anterior de la diáfisis. Si analizamos los accidentes óseos que podemos observar en un plano frontal, en una vista posterior de la epífisis distal del húmero, nos encontramos con un borde externo, un borde interno, el cóndilo o capítulo, que es una superficie convexa para articularse con la cabeza del radio, la tróclea para articularse con la escotadura troclear o cavidad sigmoidea mayor del cúbito, el epicóndilo lateral, la epitróclea o epicóndilo medial, la fosa olecraniana por encima de la tróclea, donde se aloja el olecranon en los movimientos de extensión, y por último podemos marcar el surco epitrócleo-olecraniano ubicado en la parte posterior de la epitróclea, donde discurre el nervio cubital. Si consideramos la estructura de la epífisis distal en un plano sagital, nos encontramos con que al marcar el eje diaficiario del hueso, la paleta humeral o epífisis inferior del húmero se inclina hacia adelante. El eje de la paleta no continúa el eje diaficiario. Esta inclinación conforma un ángulo de 45 grados. Luego, cuando veamos la conformación del cúbito, nos vamos a encontrar con que la epífisis del cúbito también está inclinada hacia adelante unos 45 grados. Esta estructura que conforman ambas epífisis logran un mayor rango articular y evitar el contacto prematuro de las superficies óseas. Entonces vamos a lograr una amplitud y un rango de flexión de codo, el cual activo es de 140 grados y pasivo es de 160 grados. En la máxima flexión se va a alojar la apófisis coronoides en la fosita coronoidea y el reborde del radio en la fosita supracondilia. Si tomamos la estructura de la tróclea humeral, observamos que presenta, como toda tróclea, dos caras laterales y una cresta. Por fuera se representa con una esfera al cóndilo o capítulo humeral. La tróclea se va a articular con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito o escotadura troclear, y el cóndilo o capítulo se va a articular con la cúpula de la cabeza del radio. Se los asemeja a la morfología a las ondulaciones de una chapa, ya que presentan concavidades y convexidades que orientan el movimiento. Si analizamos la posición en máxima extensión del codo, observamos que el antebrazo se desplaza hacia lateral, marcando el eje diaficiario del húmero y el eje diaficiario del cúbito. Encontramos que hay un ángulo abierto hacia afuera que se denomina cúbito valgo o ángulo de carga. Este ángulo se conforma debido a que la tróclea humeral en su parte posterior tiene una dirección que no respeta el plano sagital, sino que tiene una dirección de
en forma helicoidal de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Entonces, en el momento que realizamos la extensión de la articulación del codo, al contactar la cavidad sigmoidea o escotadura troclear con la parte posterior de la tróclea, direcciona el antebrazo hacia afuera. A ese ángulo se lo denomina ángulo de carga. Estaría reduciendo este ángulo los esfuerzos de tracción sobre la unidad biomecánica del codo cuando trasladamos un peso. Ahora vamos a analizar las inserciones musculares que presenta el húmero. En la epífisis proximal encontramos las inserciones del manguito rotador. Observamos en el troquín la inserción del subescapular, que en la imagen podemos observar la inserción medial en la fosa subescapular y la inserción lateral en el troquín. Luego, las inserciones que encontramos en el tubérculo mayor o troquíter, por encima a la inserción lateral del supraespinoso, luego la inserción del infraespinoso y, por último, la carilla más inferior presenta la inserción del redondo menor. Observamos en un plano posterior la constitución del músculo supraespinoso, su inserción en el troquíter, el infraespinoso y el redondo menor. Hay una sigla mnemotécnica para recordar las inserciones en el troquíter. Se dice SIR, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Observemos en la imagen las fibras del músculo subescapular, las fibras del músculo supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. Y acá la sigla mnemotécnica, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Cuando analizamos las inserciones a nivel de la corredera bicipital o surco intertuberositario, nos vamos a encontrar en el labio externo se inserta el pectoral mayor. ¿Sí? Observamos las inserciones costales, esternales, claviculares y luego en el labio externo de la corredera bicipital la inserción lateral. Luego observamos en la parte media, aproximándonos al labio interno, la inserción del dorsal ancho y por dentro la inserción del redondo mayor. La regla mnemotécnica dice que hay un ancho entre dos mayores. Acá podemos observar la estructura del dorsal ancho en una vista posterior y en una vista posterior la estructura del redondo mayor que se inserta en el borde axilar del omóplato por debajo del redondo menor y se dirige hacia adelante para insertarse en el labio interno de la corredera bicipital. Las inserciones musculares a nivel de la diáfisis. En la cara anteroexterna, como habíamos mencionado, tenemos la impresión deltoidea, donde se inserta el músculo deltoides. Luego, en la cara anterointerna, teníamos la impresión del córaco braquial, ubicado en la parte media interna, el músculo córaco braquial, que parte del vértice, la inserción proximal es el vértice de la apófisis coracoides con un tendón común con la porción corta del bíceps y se extiende a la cara medial anterointerna del húmero. Y en la cara, tanto en la cara anteroexterna como en la cara anterointerna, por debajo de estas dos impresiones, encontramos las inserciones del braquial anterior.
observamos la constitución del músculo braquial anterior. Estas son las inserciones proximales. La inserción distal va a ser en la base de la apófisis coracoides. En la diáfisis, en la cara posterior, vamos a encontrar el tríceps braquial. El tríceps braquial, como recordamos, tiene tres porciones. La porción larga o cabeza larga, que no presta inserción en el húmero, ya que la inserción proximal es en la carilla infraglenoidea. Las que sí presentan inserción en la cara posterior del húmero son la cabeza lateral o vasto externo, que se va a encontrar por encima del canal de torsión, su inserción, y el vasto interno, que se encuentra hacia medial por debajo del canal de torsión. Observamos la inserción de la porción larga del tríceps en la carilla subglenoidea y la inserción del vasto externo y del vasto interno. Las inserciones musculares que presenta el borde externo. En el borde externo, en el tercio inferior, vamos a encontrar la inserción del supinador largo o braquio radial. Por debajo de este músculo vamos a encontrar la inserción del primer radial externo o extensor radial largo del carpo, y luego vamos a encontrar el epicóndilo, o sea, los músculos epicondilios. Los músculos epicondilios son los siguientes: el segundo radial externo o extensor radial corto del carpo, el supinador corto, el extensor común de los dedos, el extensor propio del menique, el cubital posterior o extensor cubital del carpo y el anconium. Ahora los observamos en las inserciones en el borde externo y en el epicóndilo. Acá podemos observar las siguientes estructuras: el supinador largo o braquirradial, que es bien superficial. Luego, por debajo de este encontramos el primer radial externo o extensor radial largo del carpo. Luego encontramos el segundo radial externo o extensor corto del carpo, y en un plano más profundo al supinador corto. En la cara posterior vamos a encontrar al extensor común de los dedos, al extensor propio del dedo menique, al cubital posterior o extensor cubital del carpo y, por último, al anconium. Observamos que en el epicóndilo se insertan 6 músculos. Estos músculos se los denomina supino-extensores. Las inserciones musculares que presenta a nivel de la epitróclea. En la epitróclea se insertan 5 músculos. Son los músculos de la región anterior del brazo, del primer plano y el segundo plano. Tenemos en el primer plano al pronador redondo, al palmar mayor o al flexor radial del carpo, al palmar menor y al cubital anterior o flexor cubital del carpo. En el segundo plano de la región anterior del antebrazo vamos a encontrar al flexor común superficial de los dedos. Todas estas estructuras se insertan en la epitróclea, así como mencionamos anteriormente el ligamento colateral medial o ligamento lateral interno de la articulación del codo. Las inserciones musculares en la epitróclea. Observamos la estructura del pronador redondo, luego el palmar mayor o flexor radial del carpo, luego le continúa el palmar menor,
luego el cubital anterior o flexor cubital del carpo, y por último, en un plano más profundo, vamos a encontrar al flexor superficial de los dedos, que constituye el segundo plano de la región anterior del antebrazo. Estos son los músculos epitrocleares. En total son un número de 5. Ahora, cuando analizamos los estabilizadores activos, son los dinámicos, son los componentes musculares específicos de la articulación escapulohumeral, van a ser lo que se denomina el manguito de los rotadores. Observamos en un plano frontal una vista anterior al músculo subescapular. En una vista posterior, en un plano frontal, encontramos al músculo supraespinoso, al músculo infraespinoso y al músculo redondo menor. Estos constituyen el manguito de los rotadores, estabilizan la cabeza humeral con respecto a la glena humeral para mantener la congruencia de las superficies articulares. Si observamos en una vista lateral, en un plano sagital, un corte de la articulación, vamos a poder distinguir por delante al músculo subescapular, por encima al músculo supraespinoso, por detrás al músculo infraespinoso y por debajo al músculo redondo menor. Hay una porción que no está cubierta por los músculos del manguito rotador, en la cual se encuentra el tendón de la porción larga del bíceps, se denomina el intervalo de los rotadores. Y la porción inferior, que está reforzada por el ligamento glenohumeral inferior, que es el ligamento más robusto de esta articulación. Si observamos la estructura externamente, encontraríamos en un plano sagital una vista lateral al subescapular, al supraespinoso, infraespinoso y a la inserción del redondo menor. Finalizando esta presentación, vamos a integrar los conceptos que desarrollamos. Analizamos la ubicación anatómica y clasificación ósea como un hueso largo, par y asimétrico desde el punto de vista estructural. La función va a actuar como todo hueso largo, como una palanca, y hicimos la descripción del epífisis proximal y extremo superior, destacando las características de la cabeza humeral, que representa un tercio de esfera, que está orientada hacia medial, hacia arriba, determinada por el ángulo de inclinación, y hacia atrás, determinada por el ángulo de declinación. Luego el cuello anatómico, que circunscribe la cabeza humeral, el cual es estrecho y rugoso. Por fuera del cuello anatómico encontrábamos la tuberosidad mayor o troquíter, donde presta inserción al supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Por delante encontramos al troquín o tuberosidad menor, que presta inserción lateral al músculo subescapular, y entre ambas tuberosidades encontramos la corredera bicipital, que aloja el tendón de la porción larga del bíceps. Limitando la epífisis superior con la diáfisis, encontramos el cuello anatómico. La diáfisis o cuerpo, que presenta una cara posterior, una cara antero-externa y una cara antero-interna. En la epífisis distal, en el extremo inferior, también conocido como paleta humeral, ya que presenta una morfología aplanada que aumenta el diámetro transversal y disminuye en relación al diámetro antero-posterior, vamos a distinguir la tróclea humeral o polea, la cual tenía dos caras laterales y una garganta, el cóndilo o capítulo humeral,
es una semiesfera convexa para articularse con la cabeza del húmero. La fosa troclear, la cual se ubica por encima de la tróclea humeral, donde se aloja la apófisis coronoides en los movimientos de flexión del codo. La fosa radial por encima del cóndilo humeral para alojar el reborde de la cabeza del radio cuando se produce el movimiento de flexión. El epicóndilo o epicóndilo lateral, donde se insertan los 6 músculos epicondilios. La epitróclea o epicóndilo medial, que presta inserción a los músculos epitrocleares o pronoflexores. La fosa olecraniana en la cara posterior del epífisis distal, que va a alojar el olecranon en los movimientos de extensión del codo. Y por último analizamos todas las inserciones musculares. Sigamos analizando la biomecánica. Muchas gracias por su atención.